Una niña negra le dio una señal secreta a su loro. La sala del tribunal quedó en silencio segundos después. Disfruta la historia. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la agrietada banqueta de la calle Madero, mientras Laila, de 6 años, apretaba la gastada mano de su abuela. Sus pequeños dedos temblaban contra los callos familiares que hablaban de décadas dedicadas a limpiar casas ajenas, lavar platos ajenos, criar hijos ajenos. A su lado, un loro verde llamado Quetzal se posaba silenciosamente en su jaula de alambre, con sus brillantes ojos moviéndose rápidamente entre los rostros de los extraños que se habían reunido para observar la extraña procesión hacia los escalones del juzgado. Las trenzas de Laila, recién trenzadas esa mañana con cintas azules que su abuela había guardado de tiempos mejores, se balanceaban mientras caminaba. Su vestido amarillo, planchado cuidadosamente la noche anterior, parecía demasiado brillante contra la mañana gris y el peso de lo que le esperaba. El vestido había sido un regalo de las damas de la iglesia, quienes susurraban oraciones y chasqueaban la lengua cada vez que el nombre de Laila salía en conversación. «Pobre niña», solían decir sacudiendo la cabeza. Lo que ese hombre trató de hacerle, lo que le hizo pasar. La jaula del loro golpeaba suavemente contra la pierna de Laila a cada paso. Quetzal había sido su compañía constante desde aquella terrible tarde de hace 6 semanas, cuando el mundo se había movido de su eje y le había robado la voz. Las plumas del pájaro también mostraban evidencia de trauma, un anillo de plumas faltantes alrededor de su cuello, donde dedos nerviosos habían tirado y retorcido durante largas noches en las que el sueño no llegaba. Cuando llegaban pesadillas, en su lugar. «No tienes que decir nada, mi amor», susurró su abuela Dorotea, mientras se acercaban a las imponentes puertas del juzgado. El edificio se erguía ante ellas como una fortaleza de mármol y juicio, con sus columnas que se elevaban hacia un cielo que parecía demasiado distante para preocuparse por la niña que caminaba a su sombra. «Solo siéntate ahí y sé valiente. Eso es todo lo que alguien puede pedirte». Pero Laila no podía hablar, incluso si quisiera. Las palabras se habían secado en su garganta ese día, se habían marchitado como flores dejadas demasiado tiempo al sol. Había gritado una vez, gritó, hasta que su voz se quebró y sus pulmones ardieron. Pero nadie la había escuchado entonces. Ahora, cuando abogados y jueces y personas con trajes querían que hablara, las palabras simplemente no estaban allí. El vestíbulo del juzgado olía a madera vieja y cera para pisos, a años acumulados de problemas ajenos. Sus pasos resonaban contra el alto techo mientras se dirigían hacia la sala B, donde el juicio de Haroldo Brenner debía comenzar. Brenner, el hombre cuyo nombre se había convertido en una maldición susurrada en la casa de Laila, cuyo rostro aparecía en sus sueños con la misma sonrisa amistosa que había lucido aquella tranquila tarde de martes, cuando bajó la ventanilla de su auto y le preguntó si quería dulces. El juez Ramón Cole ya estaba sentado detrás de su imponente banquillo cuando entraron, con su cabello plateado peinado hacia atrás con severidad, sus túnicas negras haciéndolo parecer un cuervo, posado en lo alto, por encima de los demás. Miró a Laila con la mirada que los adultos daban a las cosas rotas que no sabían bien cómo arreglar. Detrás de la mesa de la defensa, Haroldo Brenner estaba sentado con un traje caro, con las manos cruzadas con calma, su rostro con una expresión de inocencia paciente que le había servido bien durante 63 años. La abogada de Brenner, una mujer de rostro afilado llamada Patricia Whitmore, ya había dejado claro que una niña de 6 años traumatizada que no podía hablar no era una gran testigo. Demasiado joven para entender la gravedad de prestar juramento, demasiado dañada para proporcionar un testimonio fiable, demasiado otras cosas que los abogados no decían en voz alta, pero que todos entendían de la misma manera. Después de todo, esto era la Ciudad de México, donde la justicia a menudo usaba una venda que era más selectiva de lo anunciado. El fiscal David Reyes era más joven que la abogada de Brenner y se comportaba con la seria determinación de alguien que aún creía que el sistema podía funcionar si se esforzaba lo suficiente.
Había luchado porque Layla testificara, no porque esperara que hablara, sino porque creía que su presencia podría decir algo que las palabras no podían. Se había reunido con Dorotea 3 veces. Se había sentado en su pequeña sala de estar bebiendo café amargo y escuchando a Quetzal graznar y charlar, tratando de entender cómo el silencio de una niña podría de alguna manera contar una historia. «Su señoría», comenzó Whitmore, levantándose de su silla con gracia practicada. «Mantenemos que esta niña no es competente para testificar. El trauma que supuestamente ha sufrido la ha incapacitado para comunicarse eficazmente. Además, no existe evidencia física que vincule a mi cliente con ninguna irregularidad. El señor Brenner es un miembro respetado de esta comunidad, un filántropo que ha donado cientos de miles de pesos a organizaciones benéficas locales. El caso de la Fiscalía se basa enteramente en la palabra de una niña que no puede hablar». La masa del juez Cole golpeó una vez contra el bloque de madera. «El tribunal permitirá la presencia de la niña», dijo, con la voz que transmitía la autoridad de alguien que había tomado decisiones más difíciles que esta. Si testifica o no, dependerá de su capacidad para comunicarse con el tribunal. Layla fue conducida a una pequeña silla al lado del estrado de los testigos. La jaula de Quetzal colocada cuidadosamente en el suelo a su lado. La sala del tribunal estaba más llena de lo que debería haber estado para un martes por la mañana, repleta de reporteros y curiosos, atraídos por las extrañas circunstancias del caso. Una niña y su loro, un millonario y su reputación, el tipo de historia que salía en los titulares independientemente de cómo terminara. Dorotea tomó asiento en la primera fila, con las manos entrelazadas en su regazo, con los labios moviéndose, en oración silenciosa. Había criado a Layla desde que tenía 2 años, después de que la madre de Layla había tomado decisiones que la llevaron a lugares de los que no podía regresar. Dorotea había trabajado 3 trabajos para mantener comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Había sacrificado sus propios sueños para asegurarse de que Layla pudiera tener algunos. Ahora, al ver a su nieta sentada pequeña y silenciosa en esa gran sala, sintió que cada uno de sus 68 años la presionaban sobre sus hombros. El juez Cole se inclinó hacia adelante, suavizando ligeramente su voz. «Layla, ¿puedes decirle al tribunal tu nombre?» El silencio se extendió, entre ellos como una respiración contenida. Los ojos de Layla permanecieron fijos en Quetzal, que había comenzado a caminar inquieto en su jaula. Las garras del loro golpeaban contra los barrotes de metal, un sonido que parecía antinaturalmente fuerte en la silenciosa sala del tribunal. «Layla, ¿entiendes por qué estás aquí hoy?», intentó el juez Cole de nuevo. Todavía nada. Los dedos de Layla encontraron el alambre de la jaula de Quetzal. Trazaron el patrón familiar de malla y metal que se había convertido en su ancla en un mundo que ya no se sentía seguro. El loro se acercó a su tacto, con sus brillantes ojos observando la habitación con una inteligencia que parecía casi humana. Whitmore se puso de pie de nuevo, con su voz interrumpiendo la tensión. «Su señoría, como puede ver, la niña no puede participar en estas actuaciones. Pido que se desestime su testimonio y se continúe con el evidencia que tenemos, que es decir, ninguna que implique a mi cliente en ninguna falta». Pero Reyes no estaba dispuesto a rendirse. «Su señoría, si me permite, a veces la comunicación toma formas que no esperamos. Esta niña ha pasado por un trauma que rompería a los adultos. El hecho de que esté aquí, que lo esté intentando, debería contar para algo». Mientras los abogados discutían por encima de su cabeza, el mundo de Layla se redujo al pequeño espacio alrededor de la jaula de Quetzal. El loro había dejado de caminar de un lado a otro, y ahora observaba a Haroldo Brenner con una intensidad que erizaba el cabello en la nuca de Layla. La cabeza de Quetzal se inclinó, con los ojos brillantes y enfocados, y por un momento pareció que estaba recordando algo, algún eco de miedo y pánico que se había incrustado en su pequeño cerebro de ave. El murmullo de la sala del tribunal se desvaneció en el ruido de fondo, cuando Layla metió la mano en su bolsillo
y sacó una sola semilla de girasol. Era parte de una pequeña bolsa que Dorotea le había dado esa mañana, algo para mantener sus manos ocupadas durante las largas horas que se avecinaban, la golosina favorita de Quetzal, guardada para ocasiones especiales y momentos en que el mundo se sentía demasiado grande y demasiado aterrador. Sostuvo la semilla a través de los barrotes de la jaula, observando cómo la atención de Quetzal cambiaba de Brenner al regalo ofrecido. El pico del loro fue gentil cuando tomó la semilla, sus plumas se erizaron ligeramente al abrirla. Por un momento, el simple acto de alimentar a su pájaro creó una burbuja de calma alrededor de Laila, un espacio donde nada existía, excepto el ritmo familiar del cuidado y la compañía. Y entonces, casi sin pensar, hizo un pequeño movimiento circular con el dedo, un gesto que le había enseñado a Quetzal hace meses, cuando el mundo era normal y entrenar a un loro parecía lo más importante de su vida. Era su señal secreta, una forma de pedirle a Quetzal que hablara cuando llegaban visitas o cuando las amigas de la iglesia de Dorotea querían ver al pájaro inteligente realizar sus trucos. Quetzal inclinó la cabeza, el reconocimiento parpadeando en sus brillantes ojos, y de repente, como si se hubiera roto una presa, el loro estalló en un movimiento frenético. Sus alas golpearon contra los barrotes de la jaula. Su voz se elevó en un chillido que atravesó la sala del tribunal como un cuchillo a través de la seda. ¡Hombre malo! ¡Hombre malo! ¡No tocar! ¡No tocar! Las palabras salieron con la voz exacta de Laila, el mismo tono y timbre que había usado aquella terrible tarde cuando había gritado pidiendo ayuda que nunca llegó. La sala del tribunal quedó en silencio. Cada conversación se detuvo a la mitad de la frase, cada respiración contenida en estado de shock. Quetzal continuó sus gritos frenéticos, caminando de un lado a otro en su jaula, su voz transmitiendo el pánico y el terror de la peor pesadilla de una niña. «No tocar, hombre malo, Laila dice no, no va, hombre malo». La pluma del juez Cole se estrelló contra su escritorio mientras miraba al pájaro con asombro. El jurado se movió incómodamente en sus asientos, sus rostros reflejando la incomodidad de escuchar el terror de una niña expresado a través de plumas y miedo. Haroldo Brenner se había puesto pálido. Su máscara compuesta se agrietaba al mirar al loro que, de alguna manera, de forma imposible, testificaba contra él. Whitmore se puso de pie de un salto, con la voz aguda por la desesperación. «Su señoría, esto es inadmisible. Un loro no puede proporcionar testimonio. Esto no es más que...» «Silencio». La masa del juez Cole golpeó como un trueno. «Se suspende la sesión. 15 minutos». La sala del tribunal estalló en caos, mientras los reporteros garabateaban frenéticamente y los espectadores susurraban urgentemente entre ellos. Pero Laila no escuchó nada de eso. Estaba enfocada por completo en Quetzal, que se había acomodado de nuevo en su percha normal, pero continuaba observando a Brenner con una intensidad inquebrantable. El pequeño pecho del loro subía y bajaba rápidamente, sus plumas aún alborotadas por el estallido. Dorotea estaba a su lado en un instante, arrodillándose a la altura de Laila, con sus gastadas manos suaves sobre los hombros de su nieta. «Cariño, ¿estás bien? ¿Qué acaba de pasar?» Laila no podía explicarlo, no podía encontrar palabras para la conexión que sentía con Quetzal en ese momento. El loro había estado allí ese día, había presenciado todo desde su percha, junto a la ventana donde Dorotea siempre mantenía su jaula durante las tardes. Había escuchado los gritos de Laila, había absorbido su terror. De alguna manera se había aferrado a él en su pequeño cerebro de ave hasta este momento en que más importaba. En el pasillo fuera de la sala del tribunal, Haroldo Brenner se acurrucó con su abogada. Su rostro ya no mostraba su máscara de confianza tranquila. «Ese pájaro», susurró con la voz ronca. «¿Cómo conoce esas palabras? ¿Ese tono?» Whitmore sacudió la cabeza, pero su confianza estaba quebrantada. «Es solo mimetismo, Haroldo. Los pájaros repiten lo que escuchan. No significa nada legalmente». Pero Brenner lo sabía mejor. Recordó aquella tarde. Recordó bajar la ventanilla de su auto y ofrecerle dulces a la linda niñita que caminaba a casa desde la escuela.
Recordó cómo su timidez inicial dio paso a una conversación cortés. Recordó el momento en que ella había confiado en él lo suficiente como para acercarse a su camioneta. Y recordó lo que vino después. El momento en que la confianza se convirtió en terror, cuando su sonrisa amistosa reveló su verdadero propósito. Recordó los gritos de Layla, las palabras exactas que Quetzal acababa de repetir. «No tocar, hombre malo». Ella lo había luchado. Esta pequeña niña había arañado y mordido y gritado hasta que él entró en pánico y la dejó ir, alejándose rápidamente antes de que alguien pudiera ver. Había sido tan cuidadoso desde entonces, se había asegurado de que su coartada fuera hermética, había contado con el hecho de que el testimonio de una niña traumatizada nunca sería suficiente para condenarlo. Pero no había contado con el loro. De vuelta en la sala del tribunal, el juez Cole volvió a llamar a la sesión para ponerla en orden. Su rostro era grave mientras miraba a Layla, que estaba sentada tranquilamente junto a la jaula de Quetzal, con su pequeña mano apoyada en la malla de alambre. El loro estaba tranquilo ahora, acicalándose las plumas como si nada inusual hubiera sucedido. «Señorita Johnson», dijo el juez Cole, dirigiéndose directamente a Dorotea, «¿cuánto tiempo ha estado este loro con su nieta?» Dorotea se puso de pie lentamente, su artritis protestando por el movimiento. «Desde que tenía 4 años, su señoría. Lo conseguimos de una vecina que ya no podía cuidarlo. Quetzal y Layla han sido inseparables desde entonces». «¿Y el loro estuvo presente durante el incidente alegado?» «Sí, señor. Se queda junto a la ventana en la sala principal la mayoría de los días. Layla siempre regresa directamente de la escuela y habla con él mientras toma su merienda. Ahí fue donde estaba cuando...» La voz de Dorotea se quebró ligeramente. «Cuando ese hombre intentó llevársela». El juez Cole asintió lentamente. «¿Y el pájaro ha estado en silencio desde entonces?» «Mayormente sí. Dejó de hablar, dejó de comer mucho. Pensamos que tal vez estaba enfermo, pero el veterinario dijo que era estrés. Aparentemente los pájaros también pueden traumatizarse». Los ojos del juez se movieron hacia Haroldo Brenner, que estaba sentado rígidamente en su silla, con el rostro pálido pero decidido. «Señor Brenner, ¿alguna vez se ha encontrado con este loro antes?» «No, su señoría», respondió Brenner, con la voz firme a pesar del sudor que le perlaba la frente. «Nunca he visto este pájaro en mi vida». «Entonces, ¿cómo explica lo que acabamos de presenciar?» Whitmore se puso de pie rápidamente. «Su señoría, como dije antes, los loros son imitadores. Repiten sonidos y palabras sin entender su significado. Podría ser cualquier cosa, algo que la niña escuchó en la televisión, palabras de una conversación escuchada. Layla dice no, no va, hombre malo». La voz de Quetzal interrumpió la explicación de Whitmore como una cuchilla. El loro de repente alerta de nuevo, con los ojos fijos en Brenner. La sala del tribunal volvió a quedar en silencio, mientras las palabras del pájaro permanecían en el aire, precisas e incriminatorias. El juez Cole se recostó en su silla, con una expresión pensativa. «Señor Reyes, voy a permitirle presentar esta evidencia, aunque sea poco convencional, pero quiero una investigación completa de estas acusaciones. Si este loro está repitiendo de hecho palabras del incidente en cuestión, entonces necesitamos entender exactamente qué pasó ese día». Las siguientes 24 horas transcurrieron con la velocidad de una noticia de última hora y el peso de una justicia inevitable. Reyes trabajó toda la noche con los detectives de la policía de la Ciudad de México, siguiendo pistas que se habían pasado por alto en la investigación inicial. Se analizaron muestras de tierra de la camioneta de Brenner en comparación con la tierra del área donde Layla había sido encontrada. Las cámaras de seguridad de los negocios cercanos se volvieron a examinar con nuevos ojos. Lo más importante, registraron las propiedades de Brenner con renovado vigor. El hombre que se había escondido tras donaciones caritativas e involucramiento comunitario había sido cuidadoso, pero no lo suficiente. En una bodega registrada a nombre de su difunta madre, los investigadores encontraron objetos que pintaban un cuadro horripilante
de un depredador que había estado operando durante años. Entre la evidencia se encontraba una pequeña sandalia rosa que pertenecía a Kiara Martínez, una niña de 7 años que había desaparecido de un parque infantil en la zona sur hace 8 meses. Su caso se había estancado rápidamente. Otro niño desaparecido en una ciudad donde tales tragedias eran demasiado comunes para mantener la atención pública durante mucho tiempo. Pero ahora el caso de Kiara volvía a ser noticia de primera plana, junto con evidencia que sugería que el intento de secuestro de Layla por parte de Haroldo Brenner había estado lejos de ser su primer crimen. La bodega contenía ropa, juguetes y objetos personales de al menos otros 6 niños, cada pieza cuidadosamente catalogada y preservada como trofeos. Cuando el juicio se reanudó, la atmósfera en la sala del tribunal había cambiado por completo. Se había ido la sensación de que este era un caso de él dijo, ella no pudo decir, con poca evidencia. Ahora, Haroldo Brenner estaba desplomado en su silla, su traje caro incapaz de ocultar el peso de la evidencia que se acumulaba en su contra. Reyes presentó los nuevos hallazgos metódicamente, construyendo un caso que se extendía mucho más allá de la experiencia de Layla. Pero fue Quetzal quien rompió la presa, cuyos gritos desesperados finalmente dieron voz a una verdad que había estado esperando ser escuchada. A medida que la evidencia se desarrollaba, Layla se sentó tranquilamente junto a su abuela, la jaula de Quetzal en su regazo. El loro estaba tranquilo ahora, ocasionalmente acicalándose las plumas o moviéndose en su percha, pero sus ojos permanecían vigilantes. Cada vez que Brenner se movía o hablaba, la atención de Quetzal se agudizaba, como si el pájaro entendiera que este hombre representaba peligro. La doctora Sara Martínez, una psicóloga infantil especializada en trauma, subió al estrado para explicar cómo el silencio de Layla era una respuesta natural al estrés psicológico severo. Los niños que experimentan eventos traumáticos a menudo pierden la capacidad de hablar sobre lo que les sucedió, explicó al jurado. Es la forma en que la mente se protege de revivir el trauma. Pero eso no significa que los recuerdos no estén allí. Se volvió para mirar a Layla con una expresión suave. Los animales, particularmente las aves, son increíblemente sensibles a las emociones humanas. Forman lazos profundos con sus dueños y pueden verse afectados por su trauma. Lo que presenciamos ayer con el arrebato de Quetzal, en realidad no es inusual en las aves que han estado presentes durante eventos traumáticos. Absorben la energía emocional de la situación y pueden recordarla más tarde bajo estrés. El jurado escuchó atentamente mientras la doctora Martínez explicaba la ciencia detrás del comportamiento de Quetzal, cómo el cerebro del loro había procesado y almacenado los sonidos y emociones de aquella terrible tarde. Pero lo que más les impactó fue la conexión entre la niña y su pájaro, la forma en que la pequeña mano de Layla nunca dejaba la jaula de Quetzal, la forma en que el loro parecía calmarse cada vez que ella tocaba la malla de alambre. Cuando Whitmore contrainterrogó a la doctora Martínez, sus preguntas parecieron huecas y desesperadas. «Doctora, ¿no es posible que este loro simplemente haya aprendido estas frases de la televisión o de conversaciones escuchadas?» «Posible, pero muy improbable», respondió la doctora Martínez. Las frases específicas, el contexto emocional, el momento del estallido, todos estos factores sugieren que el pájaro estaba recordando un evento traumático específico. Las aves no suelen imitar con tal intensidad emocional a menos que hayan experimentado algo significativo. Pero no puede probar que este pájaro estuvo realmente presente durante ningún incidente alegado con mi cliente, ¿verdad? No, pero puedo decirle que el comportamiento del pájaro es consistente con haber presenciado un evento traumático que involucra a una niña pequeña. Las frases que repitió, no tocar, hombre malo, Layla dice no, son muy específicas, de una situación en la que un niño está siendo amenazado o dañado. A medida que avanzaba el día, se presentó más evidencia. Testigos se presentaron que habían visto la camioneta de Brenner en el vecindario el día en que Layla fue atacada.
Expertos forenses testificaron sobre las muestras de tierra y la evidencia de ADN encontrada en su vehículo. Especialistas en defensa de los niños explicaron cómo depredadores como Brenner utilizaban su posición en la comunidad para desviar la sospecha. Pero a pesar de todo, Layla permaneció en silencio. Escuchó a los adultos hablar sobre su vida, su trauma, su pájaro, pero nunca habló. Sus ojos se fijaron en Quetzal, que se había convertido no solo en su compañero, sino en su voz, en un mundo que había tratado de silenciarla. Al concluir el testimonio del día, el juez Cole se dirigió a la sala del tribunal con inusual gravedad. «Este caso nos ha presentado circunstancias extraordinarias», dijo. «Hemos escuchado evidencia que desafía nuestra comprensión tradicional del testimonio y la credibilidad de los testigos. Pero debemos recordar que en el corazón de este caso hay una niña que ha sufrido un trauma que ningún niño debería soportar». Miró a Layla, suavizando su expresión. «Jovencita, quiero que sepa que este tribunal cree en usted. Su silencio dice mucho, y su valentía al estar aquí hoy es notable. No necesita decir una palabra para que se escuche su verdad. Esa noche, en el pequeño departamento que compartía con su abuela, Layla se sentó junto a la jaula de Quetzal mientras Dorotea preparaba la cena. El olor a pan de maíz y frijoles llenaba la cocina, aromas familiares que hablaban de hogar, seguridad y amor que no pedían nada a cambio. «Te portaste bien hoy, mi amor», dijo Dorotea, revolviendo la olla de frijoles lentamente. «Tú y Quetzal, ambos, le mostraste a esa sala del tribunal cómo es la verdad». Layla asintió en silencio, con los dedos trazando patrones en la jaula de Quetzal. El loro estaba inusualmente tranquilo, como si entendiera que algo importante había sucedido ese día. Sus plumas estaban suaves y calmadas, ya no erizadas por el estrés y el miedo que lo habían marcado desde el incidente. Afuera, los sonidos del vecindario se asentaban en los ritmos de la noche. Los niños jugaban en la calle. Sus risas se filtraban a través de las delgadas paredes. Los televisores parpadeaban en las ventanas del patio. En algún lugar una radio tocaba viejas canciones de gospel con las que Dorotea tarareaba mientras cocinaba. Era el sonido de la vida normal, el tipo de paz que Layla había pensado que tal vez nunca volvería a sentir. Por primera vez en semanas, se permitió imaginar un futuro donde pudiera caminar a la escuela sin mirar por encima del hombro, donde los extraños no representaran automáticamente peligro, donde su voz pudiera volver algún día. Pero incluso si nunca lo hacía, se dio cuenta, había encontrado otra forma de hablar, a través de Quetzal, a través del amor inquebrantable de su abuela, a través del coraje que le tomó sentarse en esa sala del tribunal y enfrentarse al hombre que había tratado de robarle su infancia. Había encontrado su voz en el silencio, su fuerza en la conexión que compartía con un pequeño loro verde que de alguna manera había entendido que decir la verdad era lo más importante que podía hacer. El juicio continuó durante 3 días más, cada uno trayendo más evidencia de los crímenes de Haroldo Brenner. Las familias de los niños desaparecidos se sentaron en la galería, con sus rostros reflejando una mezcla de esperanza y angustia mientras escuchaban testimonios que finalmente podrían darles respuestas. La atención de los medios fue intensa, con reporteros de todo el país cubriendo la historia de la niña y su loro, que habían abierto un caso que las autoridades habían casi abandonado. En el cuarto día, ante la abrumadora evidencia y la inquietante repetición de las acusaciones de Quetzal, la fachada de Haroldo Brenner finalmente se derrumbó por completo. Whitmore solicitó una conferencia privada con el juez, y cuando regresaron a la sala del tribunal, Brenner se puso de pie lentamente, con el rostro demacrado y envejecido por el peso de su exposición. «Su señoría», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, «me gustaría cambiar mi declaración». La sala del tribunal contuvo el aliento cuando Brenner pronunció la palabra que todos habían estado esperando escuchar: culpable. El martillo del juez cayó con solemnidad, y Haroldo Brenner fue sentenciado a cadena perpetua,
sin posibilidad de libertad condicional. Pero para Laila, la verdadera victoria había llegado antes, en el momento en que Quetzal había encontrado su voz y dicho la verdad que ella misma no podía decir. Mientras la sala del tribunal se vaciaba y los reporteros corrían a presentar sus historias, Laila permaneció en su asiento, la jaula de Quetzal en su regazo, el brazo de su abuela alrededor de sus hombros. Los tres se sentaron en la tranquila secuela de la justicia, conectados por lazos más fuertes que las palabras, más fuertes que el trauma, más fuertes que el miedo que había tratado de silenciarlos. La doctora Martínez se acercó a ellos lentamente, con una expresión amable. Laila, quiero que sepas que lo que sucedió aquí hoy fue extraordinario. Tú y Quetzal trabajaron juntas para asegurar que la verdad fuera escuchada. Eso requirió un coraje increíble. Laila la miró luego a Quetzal, que se estaba acicalando las plumas con satisfacción. Por primera vez en semanas, el loro parecía verdaderamente en paz, como si alguna carga le hubiera sido levantada de sus pequeños hombros. «Él ha estado llevando esto conmigo», dijo Laila de repente, con la voz tan baja que la doctora Martínez tuvo que acercarse para escuchar. «Todo este tiempo él también lo ha estado llevando». Fueron las primeras palabras que Laila había pronunciado desde el incidente, y cayeron en la silenciosa sala del tribunal como gotas de lluvia después de una larga sequía. Dorotea jadeó, con la mano cubriendo su boca, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí, cariño», dijo la doctora Martínez suavemente. «Lo ha hecho, y ahora ambos han encontrado una manera de dejarlo ir». Durante las siguientes semanas, a medida que la historia de Laila y Quetzal se extendía por todo el país, llegaron cartas y regalos de extraños que se habían conmovido por su coraje. Los niños que habían tenido miedo de hablar sobre sus propias experiencias encontraron fuerza en el ejemplo de Laila. Las familias que lidiaban con el trauma descubrieron que la curación podía llegar de formas inesperadas. Pero la curación más importante ocurrió en silencio, en el pequeño departamento de la calle Madero, donde una niña pequeña comenzó lentamente a encontrar su voz de nuevo. Volvió gradualmente, como el amanecer rompiendo después de una larga noche. Primero palabras sueltas, luego frases cortas, luego conversaciones más largas con su abuela y su amado loro. Quetzal también comenzó a hablar de nuevo. Su vocabulario se expandió más allá de las frases traumáticas que lo habían hecho famoso. Aprendió nuevas palabras, nuevas canciones, nuevas formas de hacer reír a Laila. Las plumas faltantes, alrededor de su cuello, volvieron a crecer lentamente, y la energía nerviosa que lo había marcado desde el incidente se desvaneció en una tranquila satisfacción. 3 meses después del juicio, Laila regresó a la escuela. Era diferente ahora, más callada de lo que había sido antes, más reflexiva, más consciente de las sombras que podían esconderse en los rostros amigables. Pero también era más fuerte, llevando dentro de sí el conocimiento de que había enfrentado lo peor que podía sucederle, y de alguna manera había encontrado una manera de convertirlo en algo que ayudara a los demás. Su maestra, la señora Pérez, estaba asombrada por el cambio en su escritura. Antes del incidente, las historias de Laila habían sido típicas para una niña de 6 años. Cuentos simples sobre princesas y cachorros y aventuras familiares. Ahora su escritura transmitía una profundidad que era sorprendente en alguien tan joven, historias sobre coraje y decir la verdad y el poder de las amistades improbables. «Ella está procesando todo a través de su escritura», le dijo la señora Pérez a Dorotea durante una conferencia de padres. «Es notable, de verdad. Ha encontrado una manera de transformar su trauma en algo hermoso». En casa, Laila pasaba horas hablando con Quetzal, contándole sobre su día, compartiendo sus pensamientos, miedos y sueños. El loro escuchaba con la paciencia de alguien que entendía que las palabras eran cosas preciosas, que no debían desperdiciarse, ni tomarse a la ligera. A veces respondía con frases de su creciente vocabulario, a veces con sonidos que parecían capturar emociones que las palabras no podían expresar. Dorotea observaba estas conversaciones con asombro y gratitud. Había criado a Laila para que fuera fuerte,
pero nunca había imaginado que la fuerza pudiera tomar tantas formas. El silencio que tanto la había asustado resultó no ser una ausencia, sino una reunión. Un momento en que Layla se estaba recogiendo, preparándose para el momento en que su voz sería más necesaria. El juicio había cambiado todas sus vidas, de maneras inesperadas. Dorotea se encontró hablando con grupos de abuelos y cuidadores, compartiendo su experiencia de apoyar a un niño traumatizado. Habló sobre la importancia de la paciencia, de crear espacios seguros, de creer en los niños, incluso cuando no podían encontrar palabras para contar sus historias. No subestimen el poder del amor silencioso, les decía a sus audiencias. A veces lo más importante que puedes hacer por un niño herido es simplemente estar ahí, simplemente estar presente, simplemente seguir apareciendo día tras día. Puedes pensar que no estás haciendo lo suficiente, pero estás haciendo todo lo que importa. La historia de Layla se convirtió en parte de los materiales de capacitación para agentes de la ley, trabajadores sociales y psicólogos infantiles. El estudio de caso de la niña y su loro se utilizó para ilustrar la importancia de mirar más allá de las formas tradicionales de comunicación, de reconocer que el trauma podía manifestarse de muchas maneras y que la curación podía llegar a través de canales inesperados. Pero tal vez el impacto más significativo fue en otros niños que habían experimentado un trauma. Layla comenzó a recibir cartas de niños de todo el país que habían escuchado su historia y encontraron coraje en su ejemplo. Algunos habían sido lastimados por extraños, otros por personas en las que confiaban. Todos habían luchado con las secuelas de experiencias que les habían robado su sentido de seguridad y su voz. Dorotea leía estas cartas a Layla y juntas elaboraban respuestas. A veces Layla dictaba sus pensamientos, a veces dibujaba dibujos, a veces simplemente enviaba una fotografía de ella con Quetzal, los dos en paz y felices en su pequeño mundo. Una carta llegó de un niño llamado Mateo en Monterrey que había dejado de hablar después de presenciar violencia en su vecindario. Otra llegó de una niña llamada Elena en Guadalajara, cuya tía la había lastimado de maneras que no podía explicar a los adultos en su vida. Cada carta era un testimonio del poder del ejemplo de Layla, la prueba de que el coraje de un niño podía extenderse de maneras que tal vez nunca entendería por completo. ¿Sabes a cuántas personas has ayudado?, le preguntó Dorotea a Layla. Una noche mientras estaban juntas, Quetzal posado en el hombro de Layla, peinándole suavemente el cabello con su pico. Layla consideró esto seriamente, su mente de 6 años tratando de comprender el concepto de influencia e impacto. Quetzal también ayudó, dijo finalmente. Él habló cuando yo no pude. Ayudamos juntos. Fue una profunda comprensión de alguien tan joven, la comprensión de que la curación, la justicia y el coraje rara vez eran esfuerzos en solitario. Eran esfuerzos de colaboración, asociaciones entre lo visto y lo invisible, lo hablado y lo silencioso, lo humano y lo emplumado. A medida que el otoño se convirtió en invierno y se acercaba el primer aniversario del incidente, Layla comenzó a experimentar algo que no había esperado: el perdón. No para Haroldo Brenner, eso era demasiado pedirle a cualquiera, y mucho, menos a una niña, pero el perdón para sí misma por los momentos en que había sido amigable con un extraño, por la confianza que casi le había costado todo. No fue tu culpa, le dijo la doctora Martínez durante una de sus sesiones. Se supone que los niños deben poder confiar en los adultos. El hecho de que un adulto traicionara esa confianza no significa que hayas hecho algo mal. Intelectualmente, Layla estaba comenzando a entender esto. Emocionalmente, era más difícil de aceptar, pero con cada día que pasaba, con cada conversación con Quetzal, con cada carta de otro niño que había encontrado fortaleza en su historia, la carga de la culpa mal colocada se hacía más ligera. Estaba aprendiendo que la supervivencia no se trataba solo de superar la crisis inmediata, sino de construir una vida después que honrara tanto el dolor como la curación. Estaba aprendiendo que el coraje podía ser silencioso, que la fuerza podía ser suave, que decir la verdad no siempre requería palabras.
Un año después del juicio, Laila y Dorotea fueron invitadas a hablar en una conferencia para defensores de los niños en Ciudad de México. El público estaba lleno de abogados, trabajadores sociales, psicólogos y agentes de la ley, personas que dedicaban sus carreras a proteger a niños como Laila. Dorotea habló primero, con la voz firme a pesar de su nerviosismo. Habló sobre la importancia de creer en los niños, de crear espacios seguros para que se curaran, de entender que la recuperación no era una línea recta, sino un viaje con contratiempos y avances en igual medida. Mi nieta me enseñó que el silencio no es la ausencia de comunicación, dijo mirando a la audiencia de profesionales. A veces el silencio es la forma más poderosa de decir la verdad que existe. A veces un niño tarda en encontrar su voz, y cuando lo hace, puede que no suene como esperas. Pero si escuchas con atención, si prestas atención a todas las formas en que los niños se comunican, escucharás todo lo que necesitas saber. Cuando le tocó el turno a Laila de hablar, caminó hacia el podio con la jaula de quetzal en las manos. El loro se sentó tranquilamente en su percha, con sus brillantes ojos observando a la audiencia con curiosidad en lugar de miedo. Laila había crecido en el último año. Ahora era más alta. Su rostro mostraba los sutiles cambios que marcaban la transición de la primera infancia a algo más complejo. «Mi nombre es Laila Johnson», dijo, con la voz clara y fuerte a pesar de sus nervios. «Este es mi amigo Quetzal. Hace un año me pasó algo muy malo y dejé de hablar. Pensé que había perdido mi voz para siempre». Hizo una pausa mirando a Quetzal, que inclinó la cabeza atentamente. «Pero aprendí que las voces vienen en diferentes formas. Quetzal habló por mí cuando yo no podía hablar por mí misma. Recordó cosas que yo tenía demasiado miedo de recordar. Fue valiente cuando yo no podía ser valiente». El público escuchó en respetuoso silencio mientras Laila continuaba. «Quiero que otros niños que han sido lastimados sepan que está bien si no pueden encontrar las palabras de inmediato. A veces la curación lleva tiempo. A veces necesitas ayuda de lugares inesperados. Pero tu voz todavía está ahí, incluso cuando no puedes escucharla. Y cuando estés listo, cuando seas seguro, tu verdad encontrará una manera de ser escuchada». Miró a la audiencia, con sus ojos de 7 años sosteniendo una sabiduría que no debería haber sido necesaria, pero que no obstante, era profunda. «Los adultos siempre quieren saber si estoy bien ahora, si he vuelto a la normalidad. Pero creo que la normalidad es diferente para todos. No soy la misma persona que antes y eso está bien. Sigo siendo yo, solo más yo. Ahora sé cosas que no sabía antes. Entiendo cosas sobre el coraje y la verdad y la amistad que tal vez no habría aprendido de ninguna otra manera». Quetzal eligió ese momento para hablar, su voz resonando claramente a través del micrófono. «Laila es valiente», dijo, las palabras claras y orgullosas. «Laila dice la verdad». El público estalló, en aplausos, pero Laila apenas lo escuchó. Estaba enfocada en su pájaro, en la asociación que habían forjado en el crisol del trauma y la recuperación. Se habían salvado el uno al otro. Esta pequeña niña y su loro habían encontrado en su conexión algo más fuerte que el miedo, algo más poderoso que el silencio. Cuando salieron de la conferencia ese día, Dorotea conduciendo por las calles, familiares de Ciudad de México, mientras Laila se sentaba en el asiento trasero con la jaula de Quetzal a su lado, Laila reflexionó sobre cuánto había cambiado en el último año. El vecindario se veía igual. Las mismas tiendas de la esquina, las mismas paradas de autobús, la misma mezcla de esperanza y lucha que caracterizaba su parte de la ciudad. Pero ahora lo veía todo de manera diferente. Notaba cosas que había pasado por alto antes. La forma en que la señora Rodríguez de la calle siempre se aseguraba de saludar cuando los niños pasaban por su portal, creando un momento de conexión y seguridad. La forma en que el señor Williams, el guardia de cruce, sabía el nombre de cada niño y se aseguraba de que se sintieran vistos y protegidos. La red de adultos que, a pesar de los desafíos que enfrentaban en sus propias vidas, se habían comprometido a cuidar a los niños de su comunidad. «Abuela»,
dijo Laila mientras se estacionaban en su entrada. ¿Crees que Quetzal sabía lo que iba a pasar en la sala del tribunal ese día? Dorotea consideró esto mientras apagaba el motor. No lo sé, mi amor. Los cintos de tu pájaros son inteligentes, y Quetzal te ama con locura. Tal vez lo sabía, tal vez solo sabía que necesitabas que fuera valiente por ti. ¿Importa? Laila pensó en esto mientras recogían sus cosas y se dirigían hacia la puerta principal, la jaula de Quetzal balanceándose suavemente en su agarre. Supongo que no, dijo finalmente. Lo que importa es que él estuvo ahí cuando lo necesitaba. Lo que importa es que nos cuidamos mutuamente. Dentro de su pequeño departamento, mientras Dorotea preparaba la cena y Quetzal se acomodaba en su lugar familiar junto a la ventana, Laila se sentó a la mesa de la cocina con sus deberes escolares extendidos frente a ella. Su maestra había pedido a la clase que escribiera sobre héroes, y mientras que otros niños podrían escribir sobre superhéroes o atletas famosos, Laila sabía exactamente lo que quería decir. Tomó su lápiz y comenzó a escribir con su cuidada letra de segundo grado. Mi héroe es mi loro Quetzal. Puede ser pequeño, pero tiene el corazón más grande. Cuando yo no podía hablar, él habló por mí. Cuando yo tenía miedo, él fue valiente. Los héroes no siempre usan capas. A veces tienen plumas y se sientan tranquilamente a tu lado hasta el momento en que su voz puede cambiarlo todo. Mientras escribía, Quetzal comenzó a charlar suavemente para sí mismo, una mezcla de palabras y sonidos que se habían convertido en la banda sonora de su vida diaria. Dorotea tarareaba la música gospel que sonaba en su vieja radio, revolviendo una olla de sopa que les alimentaría durante varios días. Era el sonido del hogar, de la seguridad, del amor que no pedía nada, pero lo daba todo. El teléfono sonó, interrumpiendo la pacífica rutina de la noche. Dorotea contestó con su habitual precaución. Las llamadas telefónicas después de las 6 rara vez traían buenas noticias en su vecindario, pero su rostro se iluminó al escuchar la voz al otro lado. Laila llamó, cubriendo el auricular con la mano. Es la señora Chen de la Oficina de Defensores de las Víctimas. Dice que han estado recibiendo llamadas toda la semana de familias que escucharon tu historia. Quieren saber si estarías dispuesta a ayudar a otros niños que han sido lastimados. Laila levantó la vista de sus deberes, con el lápiz todavía en la mano. La idea de ayudar a otros niños la emocionaba y la asustaba. Ahora entendía que su experiencia, por terrible que hubiera sido, le había dado algo valioso: la capacidad de mostrar a otros niños heridos que la supervivencia era posible, que las voces se podían encontrar incluso en el silencio más profundo. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó. Dorotea transmitió la pregunta y escuchó la respuesta. Dice que están comenzando un programa donde los niños que han pasado por un trauma pueden reunirse con otros que están pasando por cosas similares. No tendrías que hablar de lo que te pasó si no quisieras. Simplemente estarías allí, mostrándoles que la curación es posible. Laila consideró esto cuidadosamente. Durante el año pasado, había recibido docenas de cartas de niños de todo el país que habían escuchado su historia y encontrado coraje en ella. Cada carta se archivaba cuidadosamente en una caja especial que Dorotea le había comprado, tesoros que le recordaban diariamente que su dolor se había transformado en algo que podía ayudar a los demás. ¿Puede venir Quetzal también?, preguntó. Dorotea sonrió e hizo la pregunta. Dice que absolutamente. De hecho, cree que Quetzal podría ser el ave de terapia perfecta. Aparentemente, hay todo un campo de terapia asistida con animales en el que están muy interesados en explorar. Esa noche, mientras Laila yacía en la cama con la jaula de Quetzal junto a su mesita de noche, pensó en los extraños giros que había dado su vida. Hace un año, había sido una niña normal de 6 años, con preocupaciones normales de 6 años. Luego, Haroldo Brenner había intentado robarle su infancia, su voz, su sensación de seguridad en el mundo. Pero de alguna manera, al perder su voz, había encontrado algo más. Había descubierto que la comunicación venía en muchas formas, que el coraje podía ser silencioso, que la curación no se trataba de volver a ser quien eras antes, sino de crecer en quien estabas destinado a ser.
Quetzal susurró en la oscuridad. ¿Recuerdas antes? Cuando solía hablar todo el tiempo y tú casi no decías nada. El loro se movió en su percha, un suave susurro de plumas en la oscuridad. Layla es valiente, dijo en voz baja, con su voz transmitiendo la certeza de la verdad absoluta. Quetzal también es valiente, sonrió, extendiendo la mano a través de los barrotes de la jaula para acariciar suavemente su cabeza. Se habían intercambiado los papeles, en cierto modo. Ella había aprendido el poder del silencio, mientras él había encontrado su voz. Juntos, habían descubierto que la fuerza no venía de nunca romperse, sino de encontrar formas de ayudarse mutuamente a sanar. 3 meses después, Layla se encontró en una habitación pintada de colores brillantes en el Centro de Defensa de los Niños, sentada en círculo con otros 5 niños y su terapeuta, la doctora Angela Foster. La jaula de Quetzal estaba junto a su silla, el loro observando con calma al grupo con sus ojos inteligentes. Los niños tenían entre 5 y 10 años, cada uno llevando su propia carga de trauma, cada uno luchando por encontrar su voz a raíz de experiencias que les habían robado su sentido de seguridad. Estaba Mateo, de 8 años, que no había hablado desde que presenció el arresto de su padre por violencia doméstica. Estaba Sara, de 6 años, que había sido abusada por una niñera y ahora se estremecía cada vez que los adultos la tocaban. Estaba Tommy, de 10 años, cuyo tío lo había lastimado de formas que aún no podía nombrar. Este es un espacio seguro, había explicado la doctora Foster al comienzo de su primera sesión. Nadie tiene que hablar de lo que le sucedió a menos que quiera. Estamos aquí para escucharnos, para apoyarnos, para recordarnos que no estamos solos. Layla había estado nerviosa durante esa primera reunión, insegura de cómo ayudar a estos niños cuando todavía estaba trabajando en su propia curación. Pero a medida que pasaban las semanas, descubrió que a veces lo más poderoso que podía ofrecer era simplemente su presencia, la prueba de que la supervivencia era posible. No habló mucho durante esas primeras sesiones, pero cuando Tommy mencionó que a veces sentía que nadie le creería, Layla compartió en silencio su propia experiencia de sentirse sin voz. Cuando Sara expresó su temor de ir a la corte, Layla describió lo aterrador que se había sentido el juzgado y cómo su abuela la había ayudado a sentirse segura. Quetzal, mientras tanto, se había convertido en un terapeuta inesperado. Los niños que no podían hablar con los adultos se encontraban hablando con el loro verde brillante, que escuchaba sin juzgar, y de vez en cuando ofrecía palabras de aliento. «Eres valiente», les decía, o «Está bien, frases que había aprendido de Layla durante sus propios momentos más oscuros. Una tarde, cuando el grupo estaba terminando, Mateo se acercó a Layla con vacilación. Era un chico delgado con ojos serios que rara vez hablaba por encima de un susurro. «¿Cómo supiste que Quetzal te ayudaría?», preguntó. Layla consideró esta pregunta cuidadosamente. «No lo sabía», dijo finalmente. «Solo sabía que él me amaba, y eso me hacía sentir menos sola. A veces eso es todo lo que necesitas, alguien que te ame y crea en ti, incluso cuando no puedes creer en ti mismo». Mateo asintió lentamente, con los ojos moviéndose hacia Quetzal, que se estaba acicalando pacíficamente las plumas. «Ojalá tuviera un Quetzal», dijo en voz baja. «Tal vez lo tienes», respondió Layla. «Tal vez no sea un pájaro. Tal vez sea tu mamá, o tu maestra, o tu perro, o incluso algo dentro de ti que aún no has encontrado. Pero creo que todos tienen a alguien o algo que puede ayudarlos a recordar que no están solos». La doctora Foster, que había estado escuchando este intercambio, sintió que se le tensaba la garganta de emoción. En sus 15 años de trabajo con niños traumatizados, rara vez había visto tanta sabiduría de alguien tan joven. Layla había transformado su propio dolor en un regalo que podía ofrecer a los demás, y lo hizo con una gracia que era a la vez desgarradora e inspiradora. A medida que la primavera se convertía en verano, el grupo de apoyo se convirtió en una parte central de la semana de Layla. Esperaba ver a los otros niños, presenciar sus pequeñas victorias y contratiempos, ser parte de su viaje de curación.
Algunas semanas eran más difíciles que otras. El trauma no seguía una línea de tiempo ordenada, y la curación llegaba en oleadas en lugar de líneas rectas. Pero gradualmente, observó a sus compañeros del grupo encontrar sus voces de diferentes maneras. Mateo comenzó a escribir poesía sobre sus experiencias. Sara comenzó a dibujar imágenes que contaban historias que aún no podía decir en voz alta. Tommy descubrió que podía hablar sobre sus sentimientos a través de jugar con figuras de acción, creando escenarios donde los buenos siempre ganaban al final. Y a través de todo, Quetzal se sentó como su testigo silencioso, ofreciendo ocasionalmente palabras de consuelo o aliento, recordándoles a todos que la comunicación venía en muchas formas y que cada voz importaba, ya sea que se expresara a través de palabras, imágenes, poemas, o el simple acto de aparecer y estar presente el uno para el otro. En el 8º cumpleaños de Layla, el Centro de Defensa le organizó una pequeña fiesta. No fue una celebración de cumpleaños típica, no había payasos ni casas inflables. En cambio, hubo pastel y una conversación tranquila, regalos que reflejaban el trabajo serio que todos estaban haciendo juntos. La doctora Foster le dio un diario con su nombre grabado en la portada. Mateo le había escrito un poema sobre el coraje. Sara había dibujado una imagen de Layla y Quetzal de pie frente a un arcoíris. Pero el regalo que más la conmovió vino de Tommy, que había estado trabajando durante meses para aprender a expresar sus sentimientos directamente. Se acercó a ella tímidamente, sosteniendo una pequeña caja envuelta. «Hice esto para ti», dijo, con la voz más fuerte de lo que había sido cuando se conocieron por primera vez, «porque me enseñaste que tener miedo no significa que no seas valiente». Dentro de la caja había una pequeña talla de madera de un loro, pintado de verde con cuidadosa atención al detalle. Era áspero por los bordes, el trabajo de las manos, de un niño de 10 años, pero se hizo con amor e intención, y Layla lo atesoraba más que cualquier juguete comprado en una tienda. «Es hermoso, Tommy», dijo, sosteniendo la talla con cuidado. «Lo guardaré para siempre». Esa noche, mientras colocaba el loro de madera junto a la jaula de Quetzal, Layla reflexionó sobre cuánto había evolucionado su comprensión del coraje en los últimos 2 años. Cuando tenía 6 años, el coraje parecía algo que tenías o no tenías, algo que pertenecía a superhéroes y personajes de cuentos de hadas. Ahora entendía que el coraje era más complicado y más accesible que eso. El coraje era Tommy, aprendiendo a decir el nombre de su tío en voz alta. El coraje era Mateo, escribiendo poemas sobre la noche en que arrestaron a su padre. El coraje era Sara, dejando que la doctora Foster le tocara el hombro sin estremecerse. El coraje era presentarse, día tras día, para hacer el arduo trabajo de la curación. Y el coraje también eran los pequeños actos diarios que parecían insignificantes, pero no lo eran. Dorotea trabajando 3 trabajos para mantenerlos a flote sin hacer que Layla se sintiera una carga. Quetzal sentado pacientemente durante las sesiones de terapia, ofreciendo su presencia como consuelo a los niños que necesitaban creer que la seguridad era posible. La doctora Foster creando espacios donde los niños heridos pudieran recordar que eran más que su trauma. ¿Alguna vez has experimentado o conocido a alguien que haya experimentado algo similar? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Cuando Layla entró en 3er grado ese otoño, llevó consigo no solo el peso de su propia experiencia, sino la responsabilidad de representar la esperanza para otros niños que estaban luchando por encontrar sus voces. Era una pesada carga, para alguien tan joven, pero también era un regalo. El conocimiento de que su dolor tenía un propósito, que su curación podía iluminar el camino para los demás. Su maestro, el señor Rodríguez, había sido informado sobre su historial y estaba preparado para hacer adaptaciones si fuera necesario. Pero rápidamente descubrió que Layla necesitaba menos ayuda de lo esperado y tenía más que ofrecer de lo que había imaginado. Era una ayudante natural, que gravitaba hacia los compañeros de clase que parecían tristes o solos, ofreciendo amistad sin entrometerse en sus circunstancias.
Cuando un nuevo estudiante llamado Kevin se unió a su clase a mitad del semestre, un niño que hablaba poco inglés y parecía abrumado por la transición a un nuevo país y una nueva escuela, Layla lo tomó inmediatamente bajo su protección. Recordó lo que se sentía al no tener voz en un mundo lleno de voces, e instintivamente entendió que el silencio de Kevin venía de un lugar diferente al suyo, pero que podría responder a la misma medicina: presencia paciente y aceptación incondicional. Pasó el recreo enseñándole palabras en español a Kevin, usando dibujos y gestos para salvar la brecha lingüística. Compartió su almuerzo cuando notó que él había olvidado el suyo y se aseguró de que fuera incluido en los juegos del patio de recreo, incluso cuando otros niños parecían reacios a adaptarse a su limitado español. «No tienes que hablar si no quieres», le dijo una tarde cuando parecía frustrado por su incapacidad de expresar algo complejo. «A veces, estar callado está bien. Las personas que importan esperarán a que encuentres tus palabras». Kevin la miró con sorpresa y gratitud, tal vez reconociendo en ella algo que no había encontrado en otros adultos o niños que intentaban ayudarlo. Aquí estaba alguien que entendía que la comunicación era más que el idioma, que la conexión podía suceder en los espacios entre las palabras. En un mes, Kevin hablaba con más confianza, reía con sus compañeros de clase y levantaba la mano en clase. Cuando el señor Rodríguez comentó sobre el cambio, Kevin señaló a Layla. «Ella me enseñó que está bien estar callado a veces», dijo en su cuidado inglés. «Ella me enseñó que callado no significa asustado». En casa, Dorotea observaba estos acontecimientos con orgullo y cierta preocupación. Estaba encantada de ver a Layla usando su experiencia para ayudar a los demás, pero le preocupaba el peso de la responsabilidad que estaba asumiendo su nieta. 8 años era demasiado joven para llevar las cargas emocionales de otros niños, incluso si parecía naturalmente dotada para ello. «Cariño», dijo una noche mientras trabajaban juntas en la tarea de Layla, «sabes que no es tu trabajo arreglar a todos, ¿verdad? Puedes ser amable y servicial, pero no tienes que encargarte de los sentimientos de todos». Layla levantó la vista de su hoja de trabajo de matemáticas, considerando esto. «Lo sé, abuela, pero cuando veo a alguien que está asustado o triste, recuerdo cómo me sentí cuando nadie entendía por lo que estaba pasando. No quiero que otros niños se sientan tan solos». El corazón de Dorotea se conmovió con la mezcla de orgullo y tristeza que se había vuelto familiar desde el incidente. Su nieta había desarrollado una profunda empatía que era a la vez hermosa y preocupante, una sensibilidad al dolor de los demás que podía ser tanto un regalo como una carga. «Tu corazón es hermoso, Layla», dijo, alisando el cabello de su nieta. «Solo recuerda cuidarlo también. No puedes verter de una taza vacía». Era un consejo que Layla necesitaría aprender a seguir, porque su reputación como ayudante se estaba extendiendo más allá de su salón de clases. Los maestros comenzaron a buscarla cuando tenían estudiantes que estaban luchando con el trauma o la transición. Los padres de los niños de su grupo de apoyo preguntaban si sus hijos podrían tener citas para jugar con ella. El periódico local quería hacer una historia de seguimiento sobre la niña y su loro que habían ayudado a resolver un caso criminal importante. Cada solicitud se sentía como un honor y una responsabilidad, pero también sumaban un peso que a veces se sentía abrumador. Layla todavía era una niña, todavía trabajando en su propia curación, todavía aprendiendo a navegar por un mundo que se sentía simultáneamente más peligroso y más precioso que antes de su experiencia con Brenna. Fue Quetzal quien la ayudó a mantener la perspectiva durante estos tiempos. El loro había desarrollado una asombrosa capacidad para sentir cuándo Layla estaba asumiendo demasiado, volviéndose inquieta y exigiendo atención cuando necesitaba concentrarse en sus propias necesidades en lugar de las de los demás. Graznaba ruidosamente durante las llamadas telefónicas que se prolongaban demasiado, derribaba los lápices cuando se descuidaban las tareas para las actividades de ayuda y, en general, se hacía imposible de ignorar cuando el equilibrio de Layla se desequilibraba. «Quetzal dice no»,
se convirtió en una frase que Dorotea aprendió a reconocer y respetar. Cuando el loro dejaba claro que Laila necesitaba un descanso, Dorotea intervenía para rechazar las solicitudes y despejar espacio para que su nieta simplemente fuera una niña. Estos momentos de infancia normal eran preciosos y necesarios. Laila necesitaba tiempo para jugar con muñecas, para ver dibujos animados, para quejarse de la tarea y rogar por helado. Necesitaba tener experiencias que no estuvieran definidas por el trauma, la curación o la ayuda a otros a procesar su dolor. Un sábado por la tarde, cuando el otoño pintó los árboles con colores brillantes, Laila y Dorotea hicieron un viaje al zoológico de Chapultepec. Era la primera salida de Quetzal para ver a otros pájaros y Laila estaba emocionada de mostrarle los coloridos loros en el aviario. Mientras caminaban por el zoológico, la jaula de Quetzal en manos de Laila atrajeron miradas curiosas de otros visitantes. Unas pocas personas los reconocieron por la cobertura de noticias del juicio, pero la mayoría simplemente vieron a una abuela y a su nieta disfrutando de un día con su pájaro mascota. En la exhibición de loros, Quetzal se animó inusualmente, charlando emocionado al ver pájaros similares a él. Los loros del zoológico respondieron, creando una cacofonía de voces que hizo reír a Laila con pura alegría. Por un momento, rodeada de los sonidos de los pájaros comunicándose en su propio lenguaje complejo, sintió la simple alegría de tener 8 años y estar asombrada por el mundo que la rodeaba. Un anciano de pie cerca observó la interacción, con interés. «Ese pájaro es bastante especial», le dijo a Laila. «Parece muy inteligente». «Lo es», respondió Laila con orgullo. «Es mi mejor amigo. Nos cuidamos mutuamente». El hombre sonrió y algo en su expresión sugirió que entendía más de lo que su simple comentario había revelado. «Eso es maravilloso. Todos necesitamos a alguien que nos entienda». Más tarde, mientras se sentaban en un banco comiendo helado y mirando a Quetzal acicalarse las plumas a la luz de la tarde, Dorotea reflexionó sobre lo lejos que habían llegado todos. Hace 2 años no podría haber imaginado esta escena. Laila riendo sin inhibiciones, Quetzal tranquilo y contento en su jaula, su pequeña familia intacta y prosperando a pesar de todo lo que habían soportado. «Abuela», dijo Laila con helado de chocolate decorando su barbilla, «¿crees que siempre recordaré lo que pasó con el señor Brenner?» Era una pregunta que Dorotea había estado esperando, pero temiendo. Quería proteger a su nieta de la realidad, de que el trauma deja marcas permanentes, pero también sabía que la honestidad era la base de su relación. «Creo que siempre recordarás algo de eso, mi amor», dijo con cuidado. «Pero la forma en que lo recuerdes podría cambiar. En este momento podría parecer aterrador y triste, pero algún día podrías recordarlo como el momento en que descubriste lo fuerte que eres, cuánto eres amada, cuántas personas se preocupan por mantener a los niños a salvo». Laila asintió pensativamente, procesando esta idea. Como cuando las plumas perdidas de Quetzal volvieron a crecer, pero aún puedes ver dónde estaban si miras de cerca. «Exactamente así», dijo Dorotea, maravillándose de la capacidad de su nieta para encontrar metáforas perfectas para las emociones complejas. La curación cubre el dolor, pero la experiencia se convierte en parte de lo que eres, y a veces esa experiencia te ayuda a ayudar a otras personas. Cuando se prepararon para salir del zoológico, Laila tomó una decisión que sorprendió tanto a ella como a su abuela. De pie frente a la exhibición de loros por última vez, habló clara y fuerte para que los visitantes cercanos la escucharan. «Mi nombre es Laila Johnson», anunció. «Este es mi loro Quetzal. Hace 2 años ayudamos a atrapar a un hombre malo que estaba lastimando a los niños. Queremos que otros niños sepan que si te pasa algo malo, no tienes que quedarte asustado. Para siempre. Hay personas que te creerán y te ayudarán y te mantendrán a salvo». Varias familias se detuvieron a escuchar. Los padres se miraban entre sí con reconocimiento al darse cuenta de que estaban escuchando a la niña cuya historia había sido noticia nacional. Una joven madre se arrodilló a la altura de Laila. «Gracias por ser tan valiente», dijo suavemente.
Mi hija escuchó sobre ti en las noticias y la ayudó a sentirse menos asustada después de que le pasara algo aterrador. Laila sintió un calor extenderse por su pecho que no tenía nada que ver con la luz del sol de la tarde. Por eso su experiencia era importante, porque el dolor había valido la pena sobrevivir. No porque el sufrimiento fuera bueno o necesario, sino porque la curación podía compartirse, porque el coraje podía ser contagioso, porque el viaje de una persona del silencio a la voz podía iluminar el camino para los demás. Lo que parecía una simple interacción en el zoológico se convirtió en un punto de inflexión para Laila. Se dio cuenta de que podía controlar cómo y cuándo compartía su historia, que podía usar su experiencia para ayudar a otros sin dejar que definiera cada aspecto de su vida. Podía ser tanto una sobreviviente como una niña normal, tanto una ayudante como alguien que necesitaba ayuda, tanto fuerte como vulnerable. A medida que se acercaba la Navidad, Laila recibió una invitación que la llenó de emoción y nerviosismo. El Centro de Defensa Infantil quería honrarla en su gala anual de recaudación de fondos, reconociendo su contribución para ayudar a otros jóvenes sobrevivientes de traumas. Al evento asistirían cientos de personas, donantes, voluntarios, profesionales en el campo de la protección infantil. ¿Tengo que dar un discurso?, preguntó Laila cuando Dorotea le mostró la invitación. «Solo si quieres», respondió Dorotea. Dijeron que se sentirían honrados solo con que estuvieras allí para mostrar a la gente el rostro de los niños que están trabajando para proteger. Laila pasó semanas pensando en la invitación, discutiéndola con la doctora Foster durante sus controles periódicos, hablándolo con Quetzal durante sus conversaciones nocturnas. La idea de hablar con tantos adultos sobre temas tan serios le pareció abrumadora, pero también reconoció la oportunidad de abogar por los niños que tal vez aún no hubieran encontrado su voz. Finalmente, tomó su decisión. Asistiría a la gala y hablaría, pero solo brevemente, y solo sobre el mensaje que más quería que escucharan los adultos. La noche del evento, Laila se paró tras bambalinas en el Hotel Palmer House Hilton, con un vestido azul marino que Dorotea había comprado especialmente para la ocasión. Quetzal estaba sentado en su transportadora de viaje junto a ella, inusualmente tranquilo como si sintiera la importancia de la noche. «¿Estás lista, mi amor?», preguntó Dorotea, ajustando el cuello de Laila por última vez. Laila asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Creo que sí. Sé lo que quiero decir». Cuando llamaron su nombre, subió al escenario llevando la transportadora de Quetzal, con pasos cuidadosos pero seguros. El salón de baile quedó en silencio mientras el público de adultos centraba su atención en la pequeña niña que se había convertido en un símbolo de resiliencia y justicia. Colocando la transportadora de Quetzal en el podio donde podía ver a la audiencia, Laila miró la multitud de rostros y encontró su voz. «Mi nombre es Laila Johnson y tengo 9 años», comenzó. «Hace 3 años me pasó algo muy malo y dejé de hablar. Pensé que mi voz se había ido para siempre». Hizo una pausa mirando a Quetzal, que se había colocado al frente de su transportadora, observando a la audiencia con atención. «Pero aprendí que las voces vienen en muchas formas, diferentes. A veces tu voz son palabras, a veces es arte o música o ayudar a otras personas. A veces tu voz es simplemente aparecer y estar presente cuando alguien necesita saber que no está solo». La audiencia estaba completamente quieta, todas las personas concentradas en sus palabras. «Quiero decirles a todos los adultos aquí algo muy importante. Cuando los niños dejan de hablar, no significa que no tengan nada que decir. Podría significar que están tratando de decirte algo tan importante que aún no tienen palabras para ello. Tu trabajo es escuchar de todos modos, creer de todos modos, mantenerlos a salvo mientras encuentran el camino de regreso a su voz». Miró a Quetzal, que eligió ese momento para hablar con claridad. «Los niños son valientes. Los adultos escuchan». Unas pocas personas en la audiencia se enjugaron los ojos mientras Laila continuaba. «Todos los niños merecen sentirse seguros, escuchados y creídos. Todos los niños merecen adultos que los protejan y los ayuden a sanar cuando suceden cosas malas».
Ese no es solo el trabajo de las personas que trabajan en lugares como este. Es el trabajo de todos los adultos, en todas partes. Hizo una pausa, respirando hondo antes de pronunciar sus últimas palabras. Gracias por hacer este trabajo. Gracias por creer en niños como yo. Gracias por ayudarnos a recordar que nuestras voces importan, incluso cuando no podemos encontrarlas de inmediato. La ovación de pie que siguió fue larga y sentida, pero Laila apenas la escuchó. Estaba concentrada en Quetzal, que estaba esponjando sus plumas con lo que solo podía describirse como orgullo. Lo habían hecho de nuevo. Habían encontrado una manera de decir la verdad que importaba, de usar su experiencia para ayudar a otros a entender algo importante. Cuando salió del escenario, Dorotea la recibió con lágrimas en los ojos y los brazos listos para un abrazo. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Eso fue perfecto. El resto de la velada transcurrió en un torbellino de conversaciones con adultos que querían agradecerle, compartir sus propias historias de trabajo con niños traumatizados, contarle sobre niños que conocían que se habían inspirado en su ejemplo. Cada interacción reforzaba su comprensión de que su experiencia, por dolorosa que hubiera sido, se había convertido en algo más grande que ella misma. Un recordatorio de que la curación era posible, que se podían encontrar voces, que los niños podían sobrevivir y prosperar, incluso después de experimentar lo peor que los adultos podían hacerles. Conduciendo a casa por las tranquilas calles de Ciudad de México, la transportadora de Quetzal en su regazo y la mano de su abuela en su hombro, Laila sintió una sensación de plenitud que era diferente a los finales de los libros de cuentos. Este no era el final de su historia. Solo tenía 9 años, con la mayor parte de su vida aún por delante. Pero fue el final de un capítulo y el comienzo de otro. Había comenzado como una niña silenciosa y traumatizada que no podía hablar sobre lo que le había sucedido. Se había convertido en alguien que podía ayudar a otros niños a encontrar sus propios caminos hacia la curación, alguien cuya voz, ya sea expresada a través de palabras, presencia o la asociación que compartía con un loro notable, podía marcar la diferencia en el mundo. La niña que había sido robada y silenciada se había convertido en alguien que no podía ser disminuida por lo que le habían hecho. Había aprendido que la fuerza podía ser silenciosa, que la curación podía compartirse, que el coraje podía crecer de las semillas más pequeñas de amor y apoyo. Al entrar en su entrada en la calle Madero, la misma calle donde había comenzado su viaje, Laila miró los edificios familiares con nuevos ojos. Este era su vecindario, su comunidad, su hogar. Estas eran sus gentes, que se habían reunido a su alrededor cuando más los necesitaba, que habían creído en ella cuando ella misma no podía creer en sí misma. «Casa», dijo Quetzal suavemente. «Sa desde su transportadora», y Laila sonrió. «Sí», asintió. «Casa». Dentro de su pequeño departamento, mientras Dorotea preparaba té y Quetzal se acomodaba en su lugar favorito junto a la ventana, Laila se sentó a la mesa de la cocina y abrió su diario. Había adquirido el hábito de escribir cada noche, documentando no solo los grandes eventos, sino también los pequeños momentos que componían una vida. Quetzal aprendiendo nuevas palabras, conversaciones con amigos en la escuela, noches tranquilas con su abuela. Esa noche, escribió sobre la gala, sobre la sensación de estar frente a todos esos adultos y encontrar exactamente las palabras correctas que decir. Pero también escribió sobre el viaje a casa, sobre la comodidad de las calles familiares, sobre la forma en que Quetzal había dicho «casa» con tanta satisfacción. Escribió sobre cómo la curación no era un destino sino un viaje, cómo la fuerza no era la ausencia de miedo, sino la disposición a seguir adelante a pesar de él. Escribió sobre los niños que había conocido que todavía estaban encontrando sus voces, todavía aprendiendo a confiar, todavía trabajando para regresar a la seguridad. Y escribió sobre el futuro que estaba comenzando a imaginar para sí misma, un futuro donde su experiencia con el trauma fuera parte de su historia, pero no toda la historia, donde su voz pudiera usarse para ayudar a otros, pero también para expresar alegría y sueños,
y todas las cosas ordinarias y extraordinarias que componen una vida humana. Cuando cerró su diario y se preparó para acostarse, Layla reflexionó sobre cuánto había cambiado desde esa terrible tarde de hace 3 años. Harold O'Brenner estaba en prisión, donde pasaría el resto de su vida. Los niños que había conocido en los grupos de apoyo estaban encontrando sus propios caminos hacia la curación. A los adultos que trabajaban para proteger a los niños, se les había recordado la importancia de escuchar las voces jóvenes, sin importar cómo eligieran expresarse. Pero tal vez lo más importante, Layla había aprendido algo que le serviría para el resto de su vida: que estar roto no significa ser inútil, que sobrevivir al trauma puede convertirse en una fuente de fortaleza en lugar de vergüenza, que las peores cosas que nos suceden no tienen que definirnos a menos que elijamos dejar que lo hagan. Había aprendido que las voces vienen en muchas formas, que el coraje puede ser silencioso, que la curación puede compartirse. Había aprendido que una niña y su loro podían cambiar el curso de la justicia, que el silencio podía ser su propia forma de testimonio, que la verdad siempre encontraría una manera de ser escuchada. Sobre todo, había aprendido que era amada, por su abuela, por su pájaro, por la comunidad que la había abrazado, por los extraños que se habían inspirado en su historia. Y ese amor, más que cualquier palabra que pudiera decir, era la base de todo lo demás. Mientras se quedaba dormida, con el suave parloteo de Quetzal proporcionando una banda sonora reconfortante para sus sueños, Layla llevó consigo el conocimiento de que el mañana traería nuevos desafíos y nuevas oportunidades para usar su voz al servicio de algo más grande que ella misma. Ya no era la niña silenciosa y asustada que había entrado en esa sala del tribunal hace 3 años. Era alguien que había encontrado su camino del silencio a la voz, del miedo al coraje, del aislamiento a la conexión. Era alguien que entendía que lo más poderoso que podía hacer con su experiencia era usarla para ayudar a otros a recordar que ellos también podían encontrar el camino a casa. A la mañana siguiente, llegó la noticia que marcaría otro hito en el viaje de Layla. La doctora Foster llamó para contarles sobre un nuevo programa que se estaba desarrollando en el Centro de Defensa Infantil, una iniciativa de apoyo entre pares donde los jóvenes sobrevivientes de traumas serían capacitados para ayudar a otros niños a navegar sus propios procesos de curación. Queremos que Layla sea una de nuestras primeras defensoras de pares, explicó la doctora Foster a Dorotea por teléfono. Tiene un don natural para conectar con otros niños y su experiencia le da una credibilidad que los consejeros adultos a veces carecen. Por supuesto, recibiría una amplia formación y apoyo continuo. Layla, escuchando desde la mesa de la cocina donde estaba alimentando a Quetzal con sus semillas de girasol de la mañana, sintió una mezcla familiar de emoción y responsabilidad. La oportunidad parecía una extensión natural del trabajo que ya había estado haciendo de manera informal, pero hacerlo oficial significaría nuevos desafíos y expectativas. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó cuando Dorotea transmitió la oferta. Te reunirías con niños que apenas están comenzando su viaje de curación, explicó Dorotea. Compartirías tu experiencia sí y cuando pareciera útil, pero principalmente estarías allí para escuchar y mostrarles que la recuperación es posible. Layla consideró esto cuidadosamente, observando a Quetzal romper metódicamente sus semillas. El loro había desarrollado el hábito de guardar la semilla más grande para el final, un pequeño ritual que Layla encontraba a la vez divertido y de alguna manera profundo. Incluso los pájaros, al parecer, entendían la importancia de tener algo que esperar. ¿Podría venir Quetzal conmigo?, preguntó. Dorotea sonrió habiendo esperado esta pregunta. La doctora Foster dice que eso es en realidad parte de lo que te hace tan efectiva. Otros niños ven tu relación con Quetzal y entienden que la curación puede involucrar asociaciones inesperadas. Ella piensa que Quetzal podría ser tan importante para este programa como tú. Esa tarde, Layla caminó por su vecindario con nuevos ojos. Siempre había amado estas calles. La tienda de la esquina donde el señor Kim siempre guardaba las mejores manzanas para ella. La biblioteca donde la señora Pérez le permitía sacar más libros que el límite oficial.
el parque donde había aprendido a andar en bicicleta con Dorotea corriendo a su lado, vitoreando cada bamboleo y casi accidente. Pero ahora también lo veía como un lugar donde otros niños vivían sus vidas, enfrentaban sus desafíos, lidiaban con sus propias versiones de miedo e incertidumbre. Pensó en Mateo, que vivía a solo 6 cuadras de distancia y que a veces todavía se estremecía cuando las bocinas de los coches sonaban. Pensó en Sara, que estaba aprendiendo a confiar en los adultos de nuevo, pero que aún tenía pesadillas. Pensó en todos los niños que aún no había conocido, que podrían beneficiarse de saber que la supervivencia era posible, que se podían encontrar voces, que la curación no era solo un sueño, sino una realidad alcanzable. Esa noche, mientras ayudaba a Dorotea a preparar la cena, Layla tomó su decisión. «Quiero hacer el programa de defensores de pares», anunció. «Quiero ayudar a otros niños de la misma manera que la doctora Foster, tú y Quetzal me ayudaron a mí». Dorotea hizo una pausa en su mezcla, mirando a su nieta con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás segura, mi amor? Es una gran responsabilidad, y todavía estás trabajando en tu propia curación». «Estoy segura», respondió Layla. «Creo que ayudar a otros niños es parte de mi curación. Cuando los veo encontrar sus voces me recuerda lo lejos que he llegado. Cuando los ayudo a sentirse menos solos, también me hace sentir menos sola». Era una sabiduría que impresionó a Dorotea con su simplicidad y verdad. La curación, se dio cuenta, no era un viaje solitario, sino comunitario. Al ayudar a otros, Layla no solo estaba retribuyendo, sino también continuando su propio crecimiento de maneras nuevas y significativas. La capacitación para el programa de defensores de pares comenzó en enero, justo después del 10º cumpleaños de Layla. Se unió a un grupo de 12 jóvenes, con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años, todos los cuales habían sobrevivido a diversas formas de trauma y habían demostrado aptitud para ayudar a otros a procesar sus experiencias. La capacitación cubrió temas que habrían sido incomprensibles para Layla solo unos años antes: los efectos neurológicos del trauma, la importancia de la sensibilidad cultural en los enfoques de curación, los límites entre el apoyo de pares y la terapia profesional. Pero lo absorbió todo con la ansiosa inteligencia de alguien que entendía que el conocimiento era poder, que comprender cómo funcionaba el trauma podría ayudarla a ser más efectiva en el apoyo a los demás. Quetzal asistió a todas las sesiones de capacitación, su presencia sirviendo tanto de consuelo para Layla como de herramienta de enseñanza para los otros jóvenes defensores. Muchos de ellos nunca habían considerado el papel que los animales podrían desempeñar en la curación, y la tranquila inteligencia de Quetzal y sus ocasionales comentarios perfectamente sincronizados proporcionaron poderosos ejemplos de enfoques terapéuticos no tradicionales. «Los animales no juzgan», observó durante una sesión sobre la creación de espacios seguros una de las defensoras de mayor edad, una joven de 16 años llamada Maya, que había sobrevivido a la violencia doméstica. «Simplemente aman y aceptan. A veces eso es exactamente lo que alguien necesita antes de que pueda comenzar a hablar sobre lo que le sucedió». Layla asintió, pensando en todas las veces que Quetzal simplemente se había sentado con ella durante sus momentos más oscuros, ofreciendo su presencia sin expectativas ni propósitos. «Quetzal nunca me pidió que mejorara más rápido de lo que podía», dijo. «Simplemente se quedó conmigo mientras descubría cómo sanar». En marzo, Layla estaba lista para su primera sesión oficial de apoyo entre pares. Llegó al centro de defensa con la transportadora de Quetzal en una mano y una pequeña bolsa de semillas de girasol en la otra, nerviosa, pero decidida a hacer justicia a la confianza que se había depositado en ella. Su primer cliente fue un niño de 7 años llamado David, que había sido retirado de su hogar después de sufrir una negligencia grave. Había sido colocado con una familia de acogida amorosa, pero no había hablado más que unas pocas palabras desde que entró al cuidado 6 semanas antes. «David», dijo la doctora Foster suavemente, «esta es Layla. Es alguien que entiende lo que se siente cuando las palabras son demasiado difíciles de encontrar,
Y este es Quetzal, su amigo. David levantó la vista de los carritos de juguete que había estado ordenando obsesivamente en el suelo, con los ojos muy abiertos, ante la vista del loro verde brillante. Quetzal, sintiendo el interés del niño, inclinó la cabeza e hizo un suave chasquido que solía usar cuando quería atención. «Le agradas», dijo Layla en voz baja, sentada con las piernas cruzadas en el suelo cerca de David, pero no lo suficientemente cerca como para parecer amenazante. «¿Te gustaría darle un premio?» David asintió en silencio, aceptando una semilla de girasol de la mano extendida de Layla. Mientras se la ofrecía a la jaula de Quetzal, el loro la tomó suavemente de sus dedos, su breve contacto creando un momento de conexión que las palabras no habrían logrado. Durante la siguiente hora, Layla simplemente se sentó con David, ocasionalmente ofreciendo observaciones sobre el comportamiento de Quetzal o haciendo preguntas suaves sobre los juguetes con los que David estaba jugando. No presionó para que hubiera conversación, no preguntó sobre sus experiencias, no trató de apresurarlo hacia ningún resultado en particular. En cambio, hizo lo que Quetzal había hecho por ella durante su propio período de silencio. Brindó una presencia paciente y sin juzgar. Le mostró a David, a través de su comportamiento tranquilo y su cómodo silencio, que estaba seguro, que era valorado, que podía tomar todo el tiempo que necesitaba para encontrar el camino de regreso a su voz. Al final de la sesión, David había dicho exactamente 3 palabras: «Quetzal es bueno», pero la forma en que las dijo con una pequeña sonrisa y contacto visual directo sugirió que algo importante había cambiado. Había encontrado una manera de comunicar algo positivo, de hacer una conexión con otro ser vivo, de recordar que el mundo contenía belleza y bondad junto con el dolor que había experimentado. Durante las siguientes semanas, Layla trabajó con David con regularidad. Sus sesiones se expandieron gradualmente, del silencio cauteloso a la conversación tentativa. Nunca lo presionó para que hablara de su pasado, sino que se centró en el momento presente, en el simple placer de ver a Quetzal realizar trucos o la satisfacción de construir estructuras elaboradas con bloques. «¿Sabes?», dijo Layla durante su 4ª sesión mientras David construía cuidadosamente una torre que llegaba casi hasta sus hombros. «Cuando me pasaron cosas malas, yo también dejé de hablar. Por mucho, mucho tiempo». David hizo una pausa en su construcción, mirándola con interés pero sin hablar. «Pensé que tal vez si no hablaba de eso, desaparecería», continuó Layla. «Pero los sentimientos se quedaron de todos modos. Simplemente se quedaron callados como yo». «¿Los sentimientos desaparecieron cuando volviste a hablar?», preguntó David de repente, con la voz tan baja que Layla tuvo que acercarse para oírlo. «Algunos de ellos», dijo con honestidad. «Los aterradores se hicieron más pequeños cuando tuve gente para compartirlos. Los tristes no desaparecieron, pero dolieron menos cuando no los llevaba todos yo sola». David asintió pensativamente, agregando otro bloque a su torre. «Creo que también tengo sentimientos aterradores y sentimientos tristes». «Eso tiene sentido», respondió Layla. «Cuando la gente no nos cuida bien, nos deja con muchos sentimientos diferentes. Está bien tenerlos. No tienes que llevarlos tú solo». Fue un avance que provocó lágrimas en los ojos de la doctora Foster mientras observaba desde su puesto de observación. En 6 semanas de terapia tradicional, David apenas había reconocido que había pasado por experiencias difíciles, pero algo sobre el enfoque de Layla, su juventud, su propia experiencia de trauma, su total falta de agenda adulta, había creado un espacio donde se sentía lo suficientemente seguro como para comenzar a nombrar su realidad interna. A medida que la primavera se convirtió en verano, Layla se encontró trabajando con más niños, cada uno trayendo su propia combinación única de heridas y fortalezas. Estaba Isabela, de 8 años, cuyo novio de su madre la había lastimado de maneras que apenas estaba empezando a entender. Estaba Tyler, de 12 años, que había presenciado violencia en su comunidad y ahora luchaba contra pesadillas y ataques de pánico. Estaba Aisha, de 6 años, que había sido víctima de trata por parientes lejanos
y estaba aprendiendo a confiar en que no todos los adultos representaban peligro. Cada niño requería un enfoque diferente, un ritmo diferente, un equilibrio diferente entre el silencio y el habla. Pero con todos ellos, la estrategia fundamental de Layla siguió siendo la misma: aparecer, estar presente, ofrecer el regalo de su propia supervivencia como prueba de que la curación era posible. Quetzal, mientras tanto, se había convertido en algo parecido a un animal de terapia, aunque carecía de entrenamiento o certificación formal. Parecía entender instintivamente qué niños necesitaban su parloteo juguetón y cuáles necesitaban su tranquilo silencio. Realizaba trucos para los niños que estaban listos para reír, y se sentaba tranquilamente para aquellos que aún eran demasiado frágiles para algo más que una presencia suave. Un caso particularmente difícil involucraba a una niña de 9 años llamada Rebeca, que había sido severamente abusada por su padrastro y ahora exhibía comportamientos agresivos que dificultaban que las familias de acogida la cuidaran. Había pasado por múltiples colocaciones, cada una terminando cuando sus arrebatos se volvían demasiado para que los adultos bien intencionados pero no preparados los manejaran. Cuando Rebeca llegó a su primera sesión con Layla, su trabajadora social advirtió que podría intentar lastimarse a sí misma o a otros si se sentía amenazada. Tenía un historial de arrojar objetos, golpear y usar un lenguaje que era impactante viniendo de alguien tan joven. Pero cuando Layla vio entrar a Rebeca en la habitación, vio debajo de la ira defensiva a la niña aterrorizada que estaba debajo. La postura agresiva de Rebeca era una armadura. Sus duras palabras eran armas que había aprendido a usar antes de que otros pudieran lastimarla primero. Layla reconoció la estrategia porque ella misma había usado una versión diferente: el silencio como protección, la retirada como autopreservación. «Puedes sentarte donde quieras», dijo Layla simplemente, señalando las diversas opciones de asientos alrededor de la habitación. «Y no tienes que hablarme si no quieres, solo voy a pasar el rato con Quetzal». Rebeca eligió una silla en la esquina más alejada de la habitación, lo más lejos posible de Layla. Durante los primeros 20 minutos de su sesión, mantuvo su postura agresiva, mirando a Layla y Quetzal con sospecha y hostilidad. Pero gradualmente, como Layla no hizo ninguna demanda y no planteó ninguna amenaza, la atención de Rebeca se sintió atraída por el suave acicalamiento y las suaves vocalizaciones de Quetzal. El loro, pareciendo sentir la volatilidad de la niña, mantuvo sus movimientos pequeños y no amenazantes, sus sonidos calmantes en lugar de sorprendentes. «¿Qué le pasa a ese pájaro?», preguntó Rebeca de repente, con la voz aguda por el desafío. «No le pasa nada», respondió Layla con calma. «Simplemente está siendo él mismo. A veces la gente piensa que debería ser más ruidoso o más colorido o más emocionante, pero me gusta exactamente como es». Rebeca consideró esto por un momento. «La gente siempre quiere que yo también sea diferente, menos enojada, más agradecida, mejor comportada». «Eso suena frustrante», dijo Layla, aún enfocándose principalmente en Quetzal en lugar de hacer contacto visual directo con Rebeca. «Es difícil cuando la gente quiere que seas otra persona en lugar de aceptar quién eres». «No quiero estar enojada todo el tiempo», admitió Rebeca, su voz perdiendo algo de su borde áspero. «Pero no sé cómo parar. La ira es lo único que me hace sentir fuerte». Era una profunda comprensión de alguien tan joven, y Layla sintió un profundo reconocimiento de la verdad que Rebeca estaba expresando. La ira podía ser una forma de fuerza, una forma de negarse a ser victimizada, una declaración de que lo que había sucedido no era aceptable. «La ira puede ser útil a veces», dijo Layla con cuidado. «Puede protegernos y decirnos cuando algo está mal, pero parece que tal vez se ha vuelto tan grande que te está protegiendo de las cosas buenas. También no solo de las cosas malas». Durante los meses siguientes, Layla trabajó con Rebeca para encontrar formas de canalizar su ira que fueran protectoras y productivas. Hablaron sobre la diferencia entre la ira que ayudaba y la ira que lastimaba,
sobre formas de mantenerse fuerte sin alejar a todos, sobre la posibilidad de que Rebeca pudiera ser dura y tierna, feroz y amable. Quetzal jugó un papel crucial en este proceso, sirviendo como un objetivo seguro para los intentos iniciales de conexión de Rebeca. Podía practicar ser amable con el pájaro sin la vulnerabilidad que conllevaba ser amable con los humanos. Podía aprender a modular su voz y sus movimientos sin sentir que estaba renunciando a su fuerza. Gradualmente, Rebeca comenzó a confiar en que Layla no trataría de disminuirla o convertirla en alguien más conveniente para que los adultos la manejaran. En cambio, Layla la ayudó a comprender que su intensidad y pasión podían ser activos cuando se dirigían hacia metas positivas, que sus instintos protectores podían ser valiosos cuando se usaban para ayudar a otros niños que enfrentaban desafíos similares. Al final del verano, Rebeca había sido colocada con una familia de acogida que entendía el trauma y estaba capacitada para trabajar con niños que habían sobrevivido a abusos graves. Sus estallidos habían disminuido significativamente, no porque se hubiera visto obligada a reprimir sus emociones, sino porque había aprendido formas alternativas de expresarlas. «Me enseñaste que no tengo que elegir entre ser fuerte y ser amada», le dijo Rebeca a Layla durante una de sus últimas sesiones regulares. Pensé que eran opuestos, pero no lo son. Era una lección que resonaba profundamente en Layla también. Su propio viaje le había enseñado que la vulnerabilidad podía coexistir con la fuerza, que pedir ayuda no era lo mismo que ser débil, que las personas que realmente la amaban aceptarían todas sus partes, incluidas las partes que habían sido heridas. Cuando Layla entró en 5º grado ese otoño, se encontró equilibrando su trabajo de defensa de pares con los desafíos normales de ser una estudiante de 11 años. Sus maestros habían aprendido a adaptarse a sus ausencias ocasionales por el trabajo del centro de defensa, y sus compañeros de clase se habían acostumbrado a su papel como alguien a quien otros niños recurrían cuando luchaban con problemas que no podían nombrar. Todavía era reconociblemente la misma niña que había entrado en esa sala del tribunal 4 años antes, pero también era profundamente diferente. El silencio que una vez había sido un síntoma de trauma se había convertido en una herramienta que usaba intencionalmente, creando espacio para que otros encontraran sus voces. La experiencia que casi la había roto se había convertido en una fuente de sabiduría que podía ofrecer a otros que se enfrentaban a sus propios momentos oscuros. Pero tal vez lo más importante, Layla había aprendido a verse a sí misma no como una víctima que había sobrevivido, sino como una persona cuyas experiencias, todas ellas, incluidas las terribles, la habían convertido en alguien que podía marcar una diferencia positiva en el mundo. Una tarde de octubre, mientras se sentaba en el jardín del centro de defensa con Quetzal posado en su hombro, Layla reflexionó sobre cuánto había evolucionado su comprensión del heroísmo. Cuando era más joven, los héroes parecían personas que eran naturalmente valientes, que nunca sentían miedo, que siempre sabían qué hacer. Ahora entendía que el heroísmo real era más desordenado y complicado que eso. Los verdaderos héroes eran personas que sentían miedo, pero que decidían actuar de todos modos, que cometían errores, pero seguían intentando, que usaban sus propias heridas para ayudar a sanar a los demás. Los verdaderos héroes eran personas, como su abuela, que había sacrificado su propia comodidad para proporcionar un hogar seguro a una niña traumatizada. Como la doctora Foster, que eligió trabajar con los casos más difíciles porque creía que cada niño merecía una oportunidad de curación. Como Rebeca, que estaba aprendiendo a transformar su ira en defensa de otros niños en hogares de acogida. Y tal vez, lo más sorprendente para su yo más joven, los verdaderos héroes a veces eran niñas pequeñas con loros que encontraban el coraje de decir la verdad en los juzgados, que aprendían a usar su silencio como un regalo para los demás, que descubrían que sus voces, sin importar cómo eligieran expresarlas, podían cambiar el mundo de maneras pequeñas pero significativas. Mientras el sol de otoño se filtraba a través de los árboles del jardín, proyectando sombras danzantes sobre el suelo donde estaba sentada, Layla sintió una profunda gratitud
por los giros inesperados que había tomado su vida. El trauma que había experimentado siempre sería parte de su historia, pero ya no era la parte más importante. En cambio, se había convertido en la base de todo lo demás: su compasión, su sabiduría, su comprensión de lo que significaba ayudar a otros a encontrar el camino a casa. «Quetzal», dijo suavemente, rascando las suaves plumas detrás de su cabeza, «¿recuerdas cuando teníamos miedo todo el tiempo?» El loro inclinó la cabeza, considerando la pregunta con la gravedad que aportaba a todas sus conversaciones. «Layla es valiente ahora», dijo finalmente. «Quetzal también es valiente». «Sí», estuvo de acuerdo, observando a un grupo de niños jugar en los columpios visibles a través de la valla del jardín. «Somos valientes ahora, y vamos a ayudar a otros niños a aprender a ser valientes también». A medida que las estaciones continuaron cambiando y Layla pasó de niña a mujer joven, su trabajo con niños traumatizados siguió siendo una parte central de su identidad. Habló en conferencias, consultó con agencias de bienestar infantil y continuó brindando apoyo entre pares a los niños que estaban comenzando sus propios viajes de curación. Pero también vivió una vida plena fuera de su trabajo de defensa. Sobresalió en la escuela, descubriendo una aptitud particular para la escritura y los estudios sociales. Hizo amigos que valoraban su reflexión y sabiduría, que entendían que sus ocasionales momentos serios provenían de la experiencia y no del mal humor. Desarrolló intereses en la fotografía y la jardinería, encontrando en ambas actividades una forma de capturar y nutrir la belleza del mundo. Quetzal envejeció junto a ella, con sus plumas verdes brillantes, mostrando gradualmente motas grises. Sus movimientos se volvieron ligeramente menos enérgicos, pero no menos decididos. Siguió siendo su compañera y colaboradora constante. Su presencia continuó brindando consuelo a los niños con los que trabajaban y estabilidad a la propia Layla. Cuando Layla cumplió 16 años, el Centro de Defensa le organizó una celebración que fue en parte fiesta de cumpleaños, en 1900, parte ceremonia de reconocimiento y en parte reunión de todos los niños con los que había trabajado a lo largo de los años. David, ahora con 13 años y prosperando en su hogar adoptivo, pronunció un discurso sobre cómo Layla lo había ayudado a encontrar su voz. Rebecca, ahora con 15 años y considerando una carrera en trabajo social, le entregó a Layla una placa de madera tallada a mano que decía «Buscadora de voces». Pero el momento que más conmovió a Layla llegó cuando Mateo, ahora con 21 años y trabajando como poeta y organizador comunitario, leyó un fragmento que había escrito sobre su experiencia compartida en ese primer grupo de apoyo. «Ella nos enseñó que estar roto no significa ser inútil», leyó con la voz fuerte y clara, «que el silencio puede ser su propia forma de hablar, que la curación ocurre no cuando olvidamos lo que nos lastimó, sino cuando aprendemos a llevar nuestras heridas con dignidad y propósito. Ella nos mostró que nuestras historias, todas ellas, incluso las partes difíciles, nos pertenecen, y nosotros decidimos cómo contarlas». Mientras Layla escuchaba las palabras de Mateo, rodeada de los rostros de los niños que se habían convertido en adultos jóvenes, apoyada por el amor inquebrantable de su abuela, acompañada por la presencia constante de su amigo emplumado, sintió una profunda sensación de plenitud. Había comenzado su viaje como víctima, había recorrido el territorio del sobreviviente y había llegado a algo más complejo y satisfactorio. Una persona cuya vida tenía significado y propósito precisamente por lo que había soportado y superado. La niña que había perdido su voz en un momento de terror la había encontrado de nuevo al servicio de los demás. El silencio que una vez había sido un síntoma de trauma se había convertido en una herramienta para crear espacio para que emergieran otras voces. La experiencia que había amenazado con definirla se había convertido en la base de una vida dedicada a ayudar a otros a recordar su propia fuerza y resiliencia. A los 17 años, mientras se preparaba para graduarse de la escuela secundaria e ingresar a la universidad con planes de estudiar psicología y trabajo social, Layla pudo mirar hacia atrás en su viaje con gratitud en lugar de amargura.
No gratitud por el trauma en sí mismo. Nunca estaría agradecida de que Haroldo Brenner hubiera intentado lastimarla, sino gratitud por lo que había aprendido sobre el coraje, la compasión y la increíble resiliencia del espíritu humano. De pie en el podio durante la graduación de la escuela secundaria, pronunciando el discurso de despedida a un gimnasio lleno de familias y compañeros de clase, Layla sintió la presencia de todos los que la habían ayudado a llegar a este momento. Dorotea, ahora con 78 años y radiante de orgullo desde la primera fila. Quetzal, con 20 años y todavía con ojos agudos y atentos, observando desde su transportadora junto a la silla de Dorotea. La doctora Foster, que se había convertido no solo en una terapeuta, sino también en una mentora y amiga. Las docenas de niños que le habían enseñado tanto como ella les había enseñado a ellos sobre lo que significaba sanar, crecer y prosperar. Hace 12 años, comenzó con su voz resonando claramente a través del abarrotado gimnasio. Aprendí que la vida puede cambiar en un instante, que la seguridad es frágil, que el mundo contiene oscuridad que no siempre podemos predecir o prevenir. Hizo una pausa mirando a la multitud de rostros jóvenes, sabiendo que algunos de ellos habían aprendido lecciones similares a su manera. Pero también aprendí que la oscuridad no es el final de la historia. Aprendí que las voces se pueden encontrar incluso después de haberlas perdido, que la fuerza puede crecer de los lugares más improbables, que la curación no solo es posible, sino que puede convertirse en la base para ayudar a otros a sanar. Pensó en todos los niños con los que había trabajado a lo largo de los años, en todas las familias que había conocido, en todos los profesionales que dedicaban sus vidas a proteger y nutrir a los jóvenes que habían sido lastimados por el mundo. Cualesquiera que sean los desafíos que enfrenten a medida que avancen desde aquí, recuerden que son más resistentes de lo que saben, más capaces de lo que imaginan, más valiosos de lo que nadie puede decirles. Sus voces importan, sus historias importan. Su curación importa no solo por su propio bien, sino por el bien de todos aquellos cuyas vidas tocarán. Al concluir su discurso y aceptar su diploma, Layla sintió la profunda satisfacción de una historia bien contada, una vida bien vivida, una voz que había encontrado su verdadero propósito. Ya no era la niña silenciosa y traumatizada que había necesitado que otros hablaran por ella. Se había convertido en alguien que podía ayudar a otros a encontrar sus propias voces, su propia fuerza, sus propios caminos hacia la curación. El futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades y desafíos, oportunidades para seguir creciendo, aprendiendo y sirviendo. Enfrentaría nuevas dificultades, encontraría nuevas formas de trauma en su trabajo profesional, lucharía con el proceso continuo de su propia curación, a medida que avanzaba por las transiciones normales de la edad adulta. Pero lo enfrentaría todo con el conocimiento de que no estaba sola, que era parte de una comunidad de sobrevivientes y triunfadores que entendían que la respuesta más significativa al sufrimiento era garantizar que otros no tuvieran que sufrir solos. Lo enfrentaría con la compañía de Quetzal, cuya lealtad y sabiduría nunca habían flaqueado, y con el recuerdo del amor incondicional de su abuela como base para todo lo demás. Lo más importante, lo enfrentaría con la comprensión de que su voz, sin importar cómo eligiera usarla, tenía el poder de marcar la diferencia, de traer luz a los lugares oscuros, de recordar a los demás que la curación era posible y que la esperanza estaba justificada. Mientras caminaba por el escenario, con el diploma en la mano, los aplausos del público cayendo sobre ella como una bendición, Layla Johnson sonrió con la tranquila confianza de alguien que había aprendido una de las lecciones más importantes de la vida, que nuestras heridas pueden convertirse en nuestra sabiduría, nuestro dolor puede convertirse en nuestro propósito, y nuestro silencio puede convertirse en la base misma de nuestra voz más poderosa. El viaje que había comenzado, con terror y silencio, la había llevado a este momento de celebración y posibilidad. Y aunque la historia continuaría desarrollándose de maneras que aún no podía imaginar, Layla sabía que, pase lo que pase, lo enfrentaría con coraje, compasión
y la inquebrantable creencia de que cada voz importa, cada historia tiene valor y cada persona merece la oportunidad de sanar y prosperar. Había encontrado su voz en el silencio, había descubierto su fuerza en la vulnerabilidad, había aprendido que la verdad más profunda a menudo se pronuncia no con palabras, sino con el simple acto de presentarse, día tras día, por sí mismo y por los demás que necesitan saber que la supervivencia es posible y que la recuperación es real. Esta historia nos recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Que la curación no se trata de olvidar lo que nos sucedió, sino de transformar nuestro dolor en propósito. Que a veces las voces más pequeñas, ya sean de un niño o de un loro, pueden decir las verdades más poderosas. El viaje de Laila nos muestra que no importa cuán oscuro sea el momento, no importa cuán profundo sea el silencio, siempre existe la posibilidad de encontrar nuestra voz nuevamente y usarla para iluminar el camino para los demás. Eres increíble. Si realmente disfrutaste esta historia, por favor deja un me gusta y suscríbete. Es una gran retroalimentación para mí. Si te hizo sentir visto, escuchado o simplemente te recordó que el cambio todavía es posible, compártelo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Nos vemos.